Ofrecemos disculpas porque empezamos un poco tarde, esperando que otras personas se adhirieran a este espacio. Hoy estamos desde Confama dándoles una bienvenida. Yo me imagino que muchos de ustedes apenas van a empezar el recorrido por toda esta feria. Entonces, qué rico empezar esta conversación que traemos para ustedes, donde podemos entregarles un poco de contenido, generar resolver algunas dudas que tengan y de pronto motivarlos a que tomen una decisión. Mi nombre es Claudia Morales y los vamos a estar acompañando en este espacio con… Mi nombre es Julia Álvarez, bienvenidos. Y estamos desde Hábitat Confama. Antes de empezar, queremos contarles, para los que no saben, y es que este año nosotros, Confama, estamos cumpliendo 69 años. 69 años que nos llena de mucho orgullo porque han sido de experiencias, de aprendizajes, pero también de acompañando a toda la clase de Antioquia, media trabajadora, como decimos nosotros, en su ruta de progreso. Entonces, qué rico estar acá con ustedes y bueno, vamos a empezar entonces compartiéndoles esta información. Básicamente la conversación la vamos a enfocar en 3 temas. Uno, de cierta forma, responder a esta pregunta que nos podemos hacer algunos, si realmente este momento es para comprar vivienda, ¿cierto? Que algunos tienen de pronto un poco de dudas. 2, respondiendo a esa pregunta, y es ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cierto? ¿Qué necesito para lograr ese propósito? Y 3, ¿por dónde empiezo? Básicamente nuestra conversación va a estar enfocada en eso. Al final vamos a tener un espacio para preguntas. Bueno, entonces, esta primera parte, y es si es momento o no, queremos iniciarla con con frases a través de los medios, de diferentes comunicados. Hemos escuchado frases como esa: levánteme en la mano quienes han escuchado que las tasas de interés están caras. Muy bien, ¿cierto? Hemos escuchado esa frase y no solamente la frase como tal, sino que eso puede generar temor, incertidumbre o, en el peor de los casos, llevarnos a decir no es momento para comprar vivienda. Lo cual hoy queremos decirle que no es del todo cierto. ¿Por qué? Resulta que la mayoría de los proyectos inmobiliarios, y los van a ver ahorita que hagan el recorrido, se venden a plazos. 1 año, 2 años, 3 años. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que yo tengo que tener mi crédito desembolsado hoy para comprar una vivienda? No, ¿cierto? Yo simplemente hoy tengo que tener unas condiciones financieras que me permitan vincularme a un proyecto de vivienda, pero no necesariamente voy a desembolsar el crédito ahora. Entonces, si la tasa de interés está alta hoy y yo no voy a desembolsar ese crédito hipotecario hoy, quiere decir que eso no es del todo cierto, que yo sí puedo vincularme a un proyecto que es por cuotas, 2, 3 años, que eso es maravilloso, pero que mi crédito hipotecario no tengo que desembolsarlo a la tasa que me están ofreciendo las entidades o el mercado hoy. Eso no es una garantía, sin embargo, digamos que los medios, los economistas, todas las proyecciones económicas nos dicen que la tasa de interés va a bajar, ¿cierto? Y no solamente lo que nos dicen, sino que si uno analiza, digamos, el mercado a nivel de tasas, se puede dar cuenta que eso es cíclico. A veces está arriba, como el momento de ahora, pero al cabo de cierto tiempo vuelven y bajan. Entonces la esperanza es que al cabo de 2 o 3 años, cuando ustedes vayan a desembolsar esos créditos hipotecarios para terminar de pagar esa vivienda, esta tasa de interés no sea la de hoy. O sea que ese punto podemos cambiar la percepción. Sí, es momento por ese punto. Bueno, vámonos con el valor de la cuota inicial. ¿Quiénes de las familias que nos acompañan saben cuál es el porcentaje de cuota inicial que debemos recoger para comprar vivienda? 30%, exactamente. Normalmente las constructoras o el sector está solicitando entre un 20 y un 30% de cuota inicial. Esto se alinea mucho con lo que nos contaba Claudia, dado que
normalmente las familias dicen, no, yo no tengo un 30% para comprar mi vivienda hoy, pero los proyectos hoy nos están dando la posibilidad de comprar a 1, 2, 3 años, donde el valor de esa cuota inicial se puede dividir en el tiempo para que tengamos esa capacidad de lograrla. Entonces, hoy es un hecho que se puede lograr, que hay que hacer y obviamente plantear las condiciones necesarias para poder lograr recoger ese dinero, pero el valor de la cuota inicial es algo que nos ayuda a nosotros a iniciar con ese propósito. Y complementando lo que nos dice Julia, hay algo bien importante. ¿Quiénes de acá son empleados? ¿Trabajan en una empresa? ¿Reciben unos ingresos de prima en junio, en diciembre? Y también recibimos algo que se llama las cesantías, que las cesantías es un mes de salario por cada año laborado. Todos los que levantaron la mano somos empleados, quiere decir que recibimos unos ingresos durante el año. ¿Quién de ustedes el año pasado ahorró esas primas, esas cesantías y tuvo un ahorro mensual para comprar la vivienda teniendo en cuenta que habíamos declarado ese propósito? Ay, solo veo una mano arriba, me ocupa, como digo yo. Entonces, ¿a qué voy? Que estas cuotas iniciales, que sí o sí familias, y es el primer mensaje que les queremos dar, no podemos pretender tener ese propósito tan bonito de comprar una casa, ir a una constructora y esperar que la cuota inicial sea 0 o del 10. De hecho, me atrevería a decir que hoy en el mercado no hay proyectos con cuotas iniciales del 20%. Están desde el 30, 40 y hasta el 50%. Entonces, ¿cómo logramos eso? El ahorro previo. Y ese ahorro previo es empezando a destinar esos recursos que recibimos a lo largo del año para cumplir este propósito. 2, destinando de nuestro ingreso mensual un recurso para lograr esta meta. ¿Cuánto? El 10, el 15 o el 20% del ingreso. Si no nos ponemos esa meta, ténganlo por seguro que no lo vamos a lograr. O sea, hay que establecer, declarar el propósito y, como digo yo, tomar acción. Y lo otro es que, lo que nos decía Julie, pues tenemos los plazos, o sea, no es un propósito, no es una meta que yo tenga que lograr. Cuando yo me vinculo a un proyecto, yo no tengo que tener la cuota inicial de una, no, yo establezco con esa constructora lo que denominamos un plan de pagos, y en ese plan de pagos no es que lo vayamos a dividir, no sé, si me dan 36 meses y la cuota inicial es del 30%, no lo tengo que dividir por 36 cuotas, porque eso me va a dar probablemente una cuota de 2 hasta de 3 millones de pesos. ¿Cómo lo hacemos? Incluimos esas primas futuras, esas cesantías y todos esos recursos adicionales que podemos recibir a lo largo del año. Algunos reciben, no sé, unas bonificaciones por venta, los que están en el sector comercial, en el año, en diciembre, de pronto algunos reciben aguinaldos, o sea, todos esos recursos hacen parte de esto. Y cuando yo establezco esa cuota inicial, probablemente el esfuerzo que voy a tener que hacer mensual de mi salario probablemente no sea tan alto. ¿Eso qué va a permitir? Acceso a esa vivienda. Yo creo ahí, Clau, que es importante comentarles con esto que acabas de decir, que Hábitat con Fama está basada en 3 pilares fundamentales y uno de esos es posibilitar el acceso, con un programa que tenemos maravilloso que se llama Camino a mi casa, que les vamos a contar más adelante de él. Nosotros desde Hábitat con Fama, una pregunta, cuando nosotros les mencionamos con Fama, ¿en qué piensan? Con Fama, vivienda, ¿en qué piensan? Díganlo, ¿en qué? Subsidio. En subsidios, me encanta, porque resulta que siempre nos han visto como la caja que otorga subsidios, lo cual es válido porque es lo que ustedes conocen de nosotros en el sector de la vivienda. Sin embargo, somos más que subsidios. ¿Por qué? Porque tenemos, como dice Julie, un programa que se llama Camino a mi casa, que acompaña toda esa ruta de acceso a la vivienda. Desde el momento en que tomo la decisión, o sea, desde el momento en que tomo la decisión hasta el momento en que me convierto en propietario. Eso es algo diferente. ¿Y por qué los acompañamos? Porque sencillamente comprar una casa no es sencillo. Están diferentes actores, hay desconocimiento, no sé a qué puedo aplicar y muchas veces puedo tener hasta pensamientos como, ¿será que sí es para mí? ¿Será que sí lo puedo lograr? Pues desde ese programa los acompañamos en
que logren el ahorro. Primero, que tomen la decisión. Segundo, que logren el ahorro, a postularlo a todos los subsidios, porque no solamente es el de la caja de compensación, tenemos subsidios con los entes territoriales como son gobernación, alcaldía, tenemos subsidios del gobierno nacional que suman al subsidio de la caja, y tenemos también todo el tema de ahorro y la conexión con el crédito hipotecario. Entonces, todo ese proceso lo acompañamos con un programa que se llama Camino a mi casa. Y también tenemos otro programa que se llama Vesta, que más adelante les vamos a contar en qué consiste y cómo terminamos de acompañar esa fase final. Bueno, conectado con lo que decías, tema de disponibilidad de subsidios, básicamente nosotros el mensaje que queremos traer es que el subsidio no es suficiente para comprar una casa. Confama lo tenemos referenciado como la caja que da el subsidio de vivienda, pero queremos ir más allá. No queremos que solo sea que ustedes accedan a un subsidio, sino que esto vaya más allá con los diferentes programas que tenemos desde la caja. Y como lo mencionaba Claudia, no solamente es el subsidio de la caja de compensación, nosotros buscamos que ustedes puedan acceder a la mayor cantidad de subsidios posibles. Está el subsidio que ustedes conocen del gobierno, que es Mi Casa Ya, están subsidios departamentales como Viva, hay subsidios municipales, entonces la idea es que ustedes puedan acceder a todo eso mediante el acompañamiento que nosotros les brindamos. ¿Hay posibilidades? ¿Hay disponibilidad? Sí. Hay que obviamente postularse y esperar que seamos asignados y que ese subsidio se logre obtener, pero sí los hay y podemos ser partícipes de ellos. Aquí con el tema de subsidios también puede haber algo de incertidumbre, porque algunas personas dicen, ¿será que sí hay recursos cuando pensamos en el del gobierno nacional? Este año, no sé si algunos saben, cambiaron la metodología de asignación de los subsidios de Mi Casa Ya, donde ya es de acuerdo a la calificación o a la categoría que tienen las personas cuando se hacen encuestar en la encuesta del CISBEN-4. No sé si alguno conoce sobre ese tema. Entonces, las personas a veces piensan que el hecho de haber cambiado la metodología, de que no sabemos si van a haber recursos suficientes para asignarme ese subsidio, también puede ser un factor que lleve a estar un poco desmotivados en tomar la decisión de vincularse o comprar un proyecto de vivienda. La ventaja es que les queremos decir es que Confama tiene recursos para apoyar en este capítulo, ¿cierto? Nosotros, hoy como decía Julie, las personas hacen un proceso. ¿Y cómo es ese proceso? Antes, normalmente, primero se postulaban al subsidio. Yo quería comprar una casa y voy a la caja de compensación Confama y me postulo al subsidio. Ahora, la invitación o el proceso ha cambiado un poco, ya es primero busco la vivienda y luego me postulo al subsidio. ¿Por qué? Porque muchas personas se ganaban ese subsidio, recibían la carta y cuando iban a buscar un proyecto de vivienda se daban cuenta de lo siguiente: ¿la vivienda está costosa? Probablemente sí. ¿Es suficiente un subsidio para comprar la vivienda? No. Y esos subsidios tienen una fecha de vencimiento. Entonces, ¿qué pasaba? El subsidio se vencía y probablemente le estábamos quitando la posibilidad a otra familia de que sí lo pudiera utilizar. Entonces, el proceso en la caja cambió para garantizar que si haya un uso de ese subsidio es primero busco la casa, me vinculo al proyecto y luego me postulo al subsidio. Y eso va a hacer que ustedes tengan mayor probabilidad de ganárselo, porque también hay otra cosa, no es lo mismo cuando yo compro un proyecto que me lo entregan en 3 años, me postulo inmediatamente, me vinculo al proyecto, no puedo pretender que me lo asignen en el siguiente mes. Se lo van a asignar a las personas que están más próximas en esa entrega de vivienda. Entonces ahí, para que sepamos más o menos en qué momento me debo postular, y que también vamos a tener que tener un poco de paciencia, porque la caja va a tener una prioridad con las familias, con los hogares que están próximos en esa entrega. Entonces acá lo que les queremos dar es un par de tranquilidad. Si bien es cierto, no tenemos la certeza de cuántos recursos hay para subsidios, la caja de compensación hoy sigue otorgando subsidios basado en la metodología que teníamos anteriormente, que es de acuerdo al ingreso. Si una familia gana entre 2 y 4 salarios, tiene derecho a 30 salarios de subsidio. Y si gana entre 2 y 4 salarios de ingreso, tiene derecho a 20 salarios de subsidio. Entonces ahí la motivación el mensaje que les queremos traer es:
sí pueden aplicar o pueden seguir aplicando a la caja de compensación en cuanto al tema del subsidio. Bueno, y ya en este otro punto, cuando hablamos de otro tema, y es por qué es importante, porque sí es momento para comprar vivienda, tenemos un capítulo que hemos denominado el repunte del sector inmobiliario. O sea, ahorita que hagan el recorrido se van a dar cuenta de todos los proyectos de vivienda que se han lanzado, vivienda de interés social, que es donde nosotros podemos aplicar los subsidios. Eso significa de que la dinámica del mercado está movilizándose, que se está siguiendo, se están lanzando proyectos de vivienda para que ustedes hagan esa compra. Y también queremos contarles que desde Confama, si bien es cierto en este momento no tenemos proyectos de vivienda, pero el año entrante vamos a tener unos lanzamientos en el norte, en Copacabana, en el occidente y en el oriente. Y eso probablemente algunas familias todavía no estén listas para comprar en este momento, pero lo que le queremos decir es que si yo me empiezo a preparar ya, si empiezo a ahorrar ya, si empiezo a subsanar mis deudas, qué sé yo, cuando nosotros hagamos los lanzamientos de esos proyectos, ustedes van a tener la posibilidad de ser los primeros en nosotros ir a contarle esos lanzamientos. Entonces van a tener mayores opciones y mayores beneficios, como decía Julia ahora, porque los proyectos de nosotros probablemente la cuota inicial no va a ser del 30%. A veces hemos tenido cuotas iniciales, por ejemplo en Urabá, desde el 13%, que eso genera acceso, que es una de las propuestas de valor que tenemos desde Hábitat Confama. Y la otra es la calidad que nosotros le incorporamos a esos proyectos que estamos construyendo desde Confama o en alianza con algún constructor, proyectos que generan temas de ventilación, de iluminación, de contacto con la naturaleza. Tratamos de incorporarle mucho verde a esos proyectos para que no sea solamente la casa lo que ustedes están comprando, sino también un espacio donde puedan compartir con la familia. Entonces ahí tenemos acceso y calidad. Y adicional, hay algo que tenemos también, digamos, como en todo este tema del mercado inmobiliario, una alianza que hicimos con Cementos Arcos, donde nos conectamos, esas familias que ya están preparadas, esas familias que ya están listas para ir a vincularse a un proyecto, donde entre Confama y Argos tenemos un emprendimiento que se llama Vesta, que enseguida les vamos a contar, para que conectar esa familia que ya está más lista con la oferta de vivienda. Ahorita les vamos a ampliar un poco esa información, que también es otra posibilidad para ustedes. Lo que queremos decirles acá es que ustedes no están solos, que pueden hacer este proceso con nosotros. Bueno, y finalmente, ¿por qué si es el momento de comprar vivienda? Incremento en patrimonio. Yo creo que acá es súper importante que todos sepamos que finalmente cuando compramos una vivienda hoy a un precio, mañana posiblemente va a estar a otro, y eso es lo que hace que valga la pena comprar vivienda, porque finalmente nuestro patrimonio se va a incrementar. No es lo mismo comprar hoy una vivienda de interés social que están 150 salarios mínimos a comprarla dentro de un año, ¿cierto? Entonces, si aprovechamos y compramos hoy, esa rentabilidad, ese incremento en el patrimonio se nos va a ver el día de mañana, porque las viviendas se valorizan y mucho. Yo sé que todos sabemos en el mercado, por ejemplo, en este momento en área metropolitana, cómo está el tema de los arriendos, cómo va incrementando el tema de las viviendas, y eso hace que si nosotros compramos una casa hoy, pues mañana tenga un mayor valor, y eso nos ayuda a incrementar nuestro patrimonio. Eso por el lado de si yo voy a habitar esa vivienda, pero viene también otra posibilidad, y es el que quiera comprar esa vivienda por inversión. Cuando yo compro una vivienda por inversión, que también es válido, esa vivienda va a generar un ingreso. Entonces, por el lado de la valorización y también por la opción de que es una inversión que voy a hacer que me permite a mí generar un ingreso. Entonces, por donde quiera que lo miremos, la vivienda es de esas inversiones que yo realizo y que en el tiempo se va a valorizar, es decir, nuestro patrimonio va a crecer, que eso es súper importante. Entonces, con este contexto lo que queremos decir es que el mercado, las condiciones de que sí hay posibilidad y que no debemos de tener temor, incertidumbre para tomar esa decisión, o yo diría más que tomar la decisión, es tomar acción, porque el sueño de tener vivienda es de muchos, pero tomar la decisión y empezar a ejecutar ese proyecto es
digamos, lo más difícil. Y la invitación ahora es, no esperemos más, porque como decía Julie, en la medida en que yo espero, cada vez la vivienda de interés social va a estar más costosa. Entonces mi sueño va a estar un poco, de pronto, más demorado, o va a ser más costoso poder comprar esa vivienda. O sea, el momento debería ser ahora. ¿Listo? Ahora vamos a mirar y entonces si es momento para comprar y entonces ¿qué necesito yo para comprar esa vivienda? Básicamente lo queremos traer en 5 pasos. 5 pasos sencillos que muchas veces no sabemos por dónde empezar. Bueno, paso 1 y el más importante, la decisión familiar. Comprar vivienda normalmente no es de uno solo, o digamos que si tú vas a comprar una vivienda de manera unipersonal, pues sí, pero normalmente la vivienda la vamos a comprar en familia, entonces ahí es importante involucrarlos a todos, el esposo, la esposa, los hijos, la mascota, si vives con tu hermano, con tu abuelo, todo el grupo familiar. ¿Por qué? Porque comprar una vivienda, como lo mencionaba Claudia, es un proceso, va a mediano y largo plazo y es un proceso en el que todos nos tenemos que involucrar y soñar con ese propósito. La idea es que si estamos enfocados en que vamos a lograr la meta de un ahorro mensual, vamos a generar un plan de ahorro en el que vamos a garantizar poder alcanzar ese sueño, todos estemos en la misma dinámica y no que el esposo o la esposa gaste un poco más, vaya y de pronto haga uso de los recursos que queremos destinar para la vivienda en cosas que de pronto no son tan necesarias. Entonces acá es donde nosotros los invitamos a que esa decisión sea en conjunto, que sea una decisión que todos acobijen y todos digan, sí, todos tenemos el propósito de comprar vivienda. Después de que tomemos la decisión, el siguiente paso es generar conciencia financiera. Y esa conciencia financiera, nosotros lo denominamos como hacer un ejercicio muy importante en este hogar, en esa familia, y es cuánto nos ganamos, que normalmente todas las personas saben cuánto nos ganamos, cuántos son los ingresos que entran en ese hogar, pero muy pocas saben cuánto se gasta o cómo nos lo estamos gastando. Entonces el ejercicio es construir ese presupuesto. ¿Cuánto entra? ¿Cuánto sale? ¿En qué está saliendo? ¿Y cuáles obligaciones o deudas tenemos? ¿Eso qué nos va a determinar? Algo que nosotros denominamos el flujo de caja, el disponible o el dinero que nos va a quedar mensualmente para poder ahorrar para esa vivienda, ¿cierto? Me gano 3 millones de pesos, nos gastamos 2, nos queda 1 millón. Si yo no le pongo nombre, si yo no le pongo destinación a ese recurso, probablemente va a ser el ahorro que se va a desviar, el ahorro que nos vamos a gastar, el ahorro que no vamos a tener. Pregunta, ¿quién el año pasado, por ejemplo, logró ahorrar el 10% de su ingreso? Bueno, ya tenemos 3 manos levantadas, muy bien. Si hiciéramos este ejercicio consciente, porque ahí ¿qué otros elementos vamos a tener? Y es que probablemente estamos teniendo unos gastos en el hogar que podemos eliminar. Si salgo todos los fines de semana a comer con la familia, ¿qué tal si salimos solo uno? ¿Cierto? O sea, ¿cómo nosotros los consumos en esas fiestas tan importantes como son septiembre, amor y amistad, diciembre, que nos volvemos consumidores, qué tal si disminuimos ese gasto para llevarlo al ahorro? Y luego de que yo ya sé cuánto nos queda disponible para el ahorro, vamos a construir un plan de ahorro con propósito dirigido. El plan de ahorro con propósito dirigido es, si yo ya sé que me quedan 500,000 pesos mensuales, voy a destinar esos 500,000 más la prima, más las cesantías, y eso al año me va a dar un ahorro importante, considerable para comprar esa vivienda. Si ahorita que hagamos el ejercicio de buscar la casa, probablemente me doy cuenta de que todavía no tengo las condiciones para vincularme a un proyecto, entonces la invitación es empecemos desde acá. ¿Para qué? Para prepararme más, para que cuando venga otra feria de vivienda o haya, digamos, otras condiciones de mercado, poder encontrar esa vivienda. Entonces, súper importante construir ese plan de ahorro para la vivienda. Paso 3, seleccionar vivienda, que creo que fue a lo que muchos vinieron el día de hoy.
La idea es que al momento de seleccionar vivienda, obviamente revisemos las características, lo que queremos, lo que se acomoda a nuestro presupuesto, ¿cierto? Que tengamos como en cuenta todas esas variables importantes. Desde Confama, como lo mencionábamos ahora, venimos con algunos proyectos que están a futuro. En este momento digamos que no hay disponibilidad inmediata, pero hay proyectos que están a futuro, y venimos con la alianza que conversábamos hace un rato de Vesta, que es una alianza muy chévere, porque ellos conectan casi con alrededor de 40, 45 proyectos de muchos de los que ustedes van a ver acá, digamos que en un portafolio ya consolidado, donde logramos que ustedes puedan ver la diferente oferta que hay, se enamoren de un proyecto y lo escojan. La idea es que se escojan familia. Recuerden que la decisión familiar la decisión es familiar, y la idea es que el proyecto también lo escojan en familia. Cuando vamos a seleccionar esa vivienda es porque ya cumplo con las condiciones para vincularme a un proyecto de acuerdo a la oferta que se está generando hoy en el mercado. ¿Qué significa eso? Que ya puedo pagar esa cuota inicial en ese tiempo establecido, que puedo aplicar a X o Y subsidios que hayan, digamos, disponibles en el mercado, y que tengo la capacidad para acceder a un crédito hipotecario. Eso es súper importante porque el proyecto necesita garantizar que yo en ese tiempo que me van a dar, yo sí puedo cumplir para el pago total de la vivienda. Entonces, súper importante en este. Y aquí tenemos nuestra alianza que estamos lanzando entre Confama y Argos, que se llama Vesta, que ya les vamos a contar qué es. Y luego viene el paso 4, y es, como les conté ahorita, primero busco la casa, me vinculo, y luego el paso siguiente es postularme al subsidio de la caja de compensación, en este caso de Confama. Para esa postulación no se exigen un preaprobado de crédito, y para yo poder acceder a un preaprobado de crédito debo tener condiciones financieras. ¿Qué significa eso? Que el banco me puede prestar. ¿Y eso qué significa? Que debo tener o cero endeudamiento, es decir, ninguna deuda. 2, que si tengo una deuda ojalá sea pequeña, ¿cierto? Que no ocupe mucho mi ingreso mensual. Y 3, que tenga buen hábito de pago. Son las 3 características que un banco me exige a mí. Aparte de eso, hay algo súper importante para que un banco nos haga un crédito hipotecario, y es que por ley de vivienda yo tengo una máxima capacidad de endeudamiento. Ejemplo, yo necesito 80 millones de pesos en crédito para comprar la casa. Y resulta que yo voy al banco. Puede ser que yo le caiga muy bien a la niña del banco, pero por más bien que le caiga, ellos no nos van a poder prestar más de lo que la ley de vivienda dice. ¿Y cuánto dice la ley de vivienda? Y es que la primera cuota del crédito hipotecario no puede superar el 40% de mi ingreso. ¿Eso qué significa? Que si yo me gano, voy a hacerlo con 1 millón de pesos para que nos quede fácil, si yo me gano 1 millón de pesos, esa primera cuota del crédito hipotecario, no puede superar los 400.000. Si lo hacemos con 2 millones de pesos, no puede superar 800.000 pesos. Es que yo necesito un crédito que la cuota son 900, no me lo van a poder prestar. Me prestan hasta donde la cuota sea el 40% de mi ingreso. Entonces, cuando vayamos a los bancos, primero tenemos que estar preparados, como dicen por ahí, que yo vaya y que no tenga endeudamiento, que no tenga mal hábito de pago, que tenga capacidad. Y segundo, tenemos que tener claridad de que vamos a tener un límite máximo a prestar. Y eso va a tener que ver con la tasa de interés, con el plazo, pero vamos a tener una máxima capacidad. Si a mí solo me prestan, no sé, 50 millones, la diferencia, ¿cómo me la tengo que conseguir? ¿Quién sabe? Bueno, subsidios es una alternativa, pero más que subsidios es el ahorro. Si sé que me prestan máximo un valor, el resto, eso es una fórmula, el resto lo tengo que pedir, lo debo realizar en ahorro. Por eso el momento es importante que empecemos desde ya. Y ya la última parte es la más bonita, cuando yo ya tomé la decisión, hice mi presupuesto, empecé a ahorrar, busqué la casa, la estoy pagando, me postulé al subsidio, probablemente ya me lo gané, tengo mi crédito hipotecario listo, ¿qué sigue? Lo último, que yo creo que es con lo que todos soñamos, ser propietarios, que nos entreguen las llaves de esa vivienda. Y eso se hace con un gran esfuerzo. Miren que los pasos a simple vista se ven sencillos, pero son pasos de los cuales de verdad tenemos que poner de nuestra parte como familia para lograrlo, y que a la final podamos recibir esas llaves que tanto soñamos. Para llevar esto un poco a los números,
quisimos traer un ejercicio numérico donde le muestra a las personas eso cómo lo logro. Entonces, mira, cuando vemos una familia, hicimos un ejercicio de un hogar que ganen hasta 2 salarios mínimos. Levanten la mano las personas que estarían en este rango. Hogares que ganen hasta 2 salarios mínimos. Muy bien. Ahí estamos haciendo el ejercicio como si pudiéramos aplicar al subsidio de la Caja y del Gobierno Nacional, que se llama la concurrencia de subsidios. ¿Cómo quedaría este cierre financiero? ¿Cómo quedaría, digamos, la forma de comprar esa vivienda? Sería de la siguiente forma. Bueno, ya habíamos hablado de la cuota inicial, un 30%, que es lo que normalmente está en el mercado. Eso equivale a 45 salarios mínimos legales vigentes, y eso en pesos a hoy 2023 son 52.200.000 pesos, ¿cierto? La idea es que nosotros logremos tener esta cuota inicial y que luego ya podemos aplicar al subsidio de vivienda. El subsidio de vivienda acá, como lo mencionaba Claudia, estamos hablando de 50 salarios porque estamos uniendo el subsidio de la Caja, que para este nivel de ingresos es de 30 salarios, más el subsidio del Gobierno Nacional, que es Mi Casa Ya, que otorga 20 salarios. Acá es importante comprender que esto se llama concurrencia porque es una suma de subsidio, o sea, adicional al de la Caja, cuando nos lo otorguen, podríamos participar por el de Mi Casa Ya. Entonces, la idea acá es mostrar el ejercicio que les trajimos acá es con ambos subsidios, la posibilidad del de la Caja más Mi Casa Ya. Eso equivale a 50 salarios, que a 2023 estamos hablando de 58 millones de pesos. Y luego nos pasamos al crédito hipotecario. Acá es donde, como lo mencionaba ahorita Claudia, básicamente nosotros nos tenemos que poner lindos para ir al banco, estar súper bien financieramente, para que logremos que nuestra capacidad nos permita prestar este restante. Acá son 55 salarios, equivalentes a 63.800.000. Eso nos da el total de la vivienda de interés social, lo que está costando a hoy, que está en 150 salarios mínimos, 174 millones de pesos, ¿sí? Entonces, como vemos, miren que son buenos recursos los que podemos tener, los recursos propios, el esfuerzo que vamos a hacer como familia, más los subsidios a los que podemos acceder, más la parte de crédito hipotecario. Eso nos da al final poder lograr esa vivienda en un hábitat de calidad que soñamos. Es importante aclarar que esto es un ejercicio como si estuviéramos comprando la vivienda hoy, 2023. ¿Cierto? Este precio que vemos acá es valor de la vivienda de interés social 2023. Nosotros, por un ejercicio matemático, trajimos un ejercicio, valga la redundancia, de 2024 con una proyección de valor de incremento de salario mínimo, porque la vivienda de interés social se vende en salarios mínimos. En la medida que pasen los años, la vivienda se va a escriturar de acuerdo al salario mínimo. Entonces, por eso también es importante tomar esa decisión ya, porque si no cada vez va a estar más costosa, el salario mínimo siempre va a subir. Entonces, esto digamos que es un ejercicio viable, donde yo debo hacer un esfuerzo desde la cuota inicial y tengo que hacer un esfuerzo desde el crédito. Acá tenemos un ejercicio donde ya es un hogar que gana hasta 2 salarios mínimos, pero que solo va a aplicar al subsidio de la Caja de Compensación o del Gobierno Nacional, ¿cierto? Digamos que no por X o Y motivo no va a aplicar sino a un subsidio. Ejemplo, si yo no estoy afiliado a la Caja de Compensación, entonces no podría aplicar a los 2 subsidios, ¿cierto? O si no estoy en las categorías del CISBEN, tampoco podría aplicar a los 2 subsidios. Este hogar aplica la cuota inicial, es la misma, esa no va a cambiar. ¿Cuál es la diferencia? Y es que acá, esto ya no funciona, es que acá en el subsidio ya solo son 30 salarios. La diferencia la vamos a ver en el crédito hipotecario, donde ya no son 60 y pico millones, sino 87. Entonces, aquí cuando yo voy al banco, ¿el que me va a exigir a mí para prestarme ese crédito? Un mayor ingreso. O lo que decía la señora, y es un mayor ahorro. Esto es una fórmula matemática. Lo que yo resto de un lado, lo que yo resto de acá, de este crédito, lo sumo acá, ¿cierto? Y ya el último ejercicio es para aquellos hogares donde,
para aquellos hogares donde ya no ganan entre 2 y 4 salarios mínimos, es decir, donde hay más integrantes, digamos, generando ingresos en ese hogar. La cuota inicial, la misma. Estamos hablando a 2023, como lo mencionaba Claudia, donde el valor de la vivienda son 150 salarios mínimos. Estamos hablando de una cuota inicial de 52.200.000. ¿Dónde cambia? En la parte de subsidio, porque un hogar que se gane ya entre 2 y 4 salarios sí puede acceder, pero digamos que el monto del subsidio es un poco menor. Ya no son 30 salarios, sino que son 20 salarios. Esos 20 salarios es el equivalente a 23.200.000. Lo que hace, lo mismo que en el ejercicio que veíamos anterior, que tengamos que prestar un poco más en el banco, ¿cierto? Ya pasamos a 98.600.000, ese es el crédito hipotecario que nos deberían de aprobar para poder lograr tener ese cierre financiero completo de los 174 millones que cuesta la vivienda. Acá también hicimos la proyección como al 2024, esto es una proyección aproximada, no es que los valores vayan a estar para ese año en ese monto, esto lo hicimos con un 10%, pero puede que sea el 9%, puede que sea el 12%, digamos que eso es incierto a hoy, pero tratamos de proyectarlo como para traerles a ustedes más o menos el ejercicio de cuánto puede ser. Si ustedes lo ven, ya el 30% sube, ya no tenemos que ahorrar 52 millones, sino que ya son 57.420.000 pesos. El subsidio, por ende, también, recuerden que los subsidios y todo el tema de interés social está basado en salarios mínimos. Entonces, así como nos sube el salario y nos sube también el ahorro que tenemos que hacer, pues por este lado digamos que bien, porque nos sube también un poco el subsidio. Estamos hablando de 25.520.000, crédito hipotecario ya se espera un poco mayor, y miren que lo hablábamos ahora, ya la vivienda de interés social va a estar en un promedio de 191 millones. Miren todo lo que se podría llegar a valorizar una vivienda que compremos este año versus en el 2024, estamos hablando de un promedio casi de 20 millones de pesos. Esa es la información. Ahora vamos a mirar y entonces cómo puedo hacerlo, ¿cierto? Y para contarles cómo puedo hacerlo, traemos como para compartirles a usted la ruta que nosotros tenemos. Suena como eco. La ruta que tenemos desde Confama para acompañarlos a ustedes. Entonces, lo primero es que para el ejercicio de todas las familias que declaran su propósito y que quieren tener vivienda propia, pero que no saben hoy cómo están sus condiciones financieras, tenemos una herramienta que se llama diagnóstico financiero, donde permite declarar el propósito y conocer cómo están sus condiciones financieras desde lo normativo, porque para comprar una vivienda de interés social debo de tener en cuenta mi ingreso, si voy a aplicar los subsidios, ¿cierto? Debo de saber que no puedo tener una vivienda, digamos que no puedo tener una matrícula inmobiliaria y que no debo ser beneficiario de ningún subsidio. Y 2, el nivel de endeudamiento, como lo veíamos ahorita, cuánto ahorro tengo, cuáles son esas condiciones financieras. Entonces, para eso tenemos una encuesta que se llama diagnóstico financiero, para todos nuestros usuarios, que es como el primer paso, ¿cierto? Luego, todos los que cumplan las condiciones y que todavía de pronto no estén listos para buscar la casa, pero que ya tomaron la decisión y quieren tomar acción, tenemos nuestro programa de acompañamiento Camino a mi Casa. ¿Qué vamos a hacer desde el programa? 1, ayudarlos y acompañarlos para la generación de hábitos financieros saludables: ahorro, consumo y endeudamiento. Básicamente esas 3 cosas, ¿cierto? Porque, a ver, pregunta, todos sabemos que hay que ahorrar, ¿cierto? Nos lo enseñaron, nos lo han enseñado y eso es lo que llamamos la educación financiera. Ahora bien, ¿quién lo hace? Una persona, 2, 3 desde el público, pero generar el hábito es lo más difícil y generar el hábito es ahorrar. Entonces, desde Camino a mi Casa los acompañamos en que logremos este propósito, aprender a ahorrar con propósito dirigido. Y 2, hacemos todo ese ejercicio ya con más detalle para, de la mano de ustedes, construir ese plan de ahorro para la vivienda y empezar a ahorrar y hacerle seguimiento, sanear deudas si las tengo, o sea, hacer todo este proceso para prepararme para el momento en que voy a ir a buscar la casa. Porque cuando llega el momento de buscar la casa, tenemos nuestra alianza entre Confama y Argos, que se llama Vesta, que les voy a presentar a Diana, que es la líder de Vesta, para que nos cuenten qué consiste.
donde ya estamos listos para buscar la casa. Gracias, Claudia. Bueno, buenos días. Mi nombre es Diana Gaviria. Como dice Claudia, yo trabajo en Cementos Argos, hago parte del equipo de emprendimiento e innovación y soy la líder de Vesta. ¿Tú tienes? Pásame, Claudia. Bueno, ¿qué es Vesta y cómo surge? Vesta nace de la unión de dos empresas que creen que unir capacidades complementarias es algo muy importante. Capacidades como las de Confama, del conocimiento de las familias, del tema de los subsidios, de los hábitos financieros, y de Argos, del conocimiento de los clientes constructores. Además, porque tenemos un propósito compartido de disminuir ese déficit que hay de vivienda y informar, porque sabemos que en este sector hay mucha desinformación. Hay familias que en realidad pueden ser propietarias, pero creen que no lo pueden lograr. Hay subsidios que se pierden. Hay incluso constructores que no entregan las viviendas. Entonces hay una cantidad de cosas que nos hace a nosotros entrar como a ayudar a solucionar eso. Entonces, ¿qué es Vesta? Es una plataforma que conecta a esas familias que están preparadas, que nos pueden llegar de camino a mi casa, o si nos llegan de otras partes, nosotros le hacemos un diagnóstico. Si aún les falta preparación y están afiliadas a la caja, las devolvemos a mi camino a mi casa para que se sigan preparando y en 1 o 2 años puedan lograrlo. Si no son afiliados a Confama, pueden hacer la mentoría financiera y prepararse para lograrlo. Entonces, cuando esa familia ya está preparada, ¿qué hacemos nosotros? La conectamos con todo el ecosistema que hay de acceso a vivienda. La llevamos a que haga la negociación con el constructor para que elija el proyecto que más se adecue a su necesidad, de acuerdo a la zona donde quiera vivir, de acuerdo al año de entrega del inmueble. Nosotros, como decía Julie, tenemos en este momento más de 40 proyectos de vivienda de interés social en convenio, con constructores que tienen pues convenio con nosotros, constructores que para nosotros pasan, digamos, unos criterios de calidad, de habitabilidad, de respaldo en el medio. Los invitamos incluso al stand, que allá tenemos pues las gestoras de familia que los pueden asesorar. Entonces, no solamente los acompañamos a que hagan el negocio y elijan el proyecto, sino que los llevamos de la mano 2 o 3 años acompañándolos en ese tránsito de pagar la cuota inicial hasta que se logran convertir en propietario. ¿Por qué? Porque en ese momento sabemos que pueden pasar muchas cosas y nosotros queremos que ustedes no desistan, poder estar ahí respaldándolas para que puedan hacer algún plan de acción y proponérselo al constructor. Además, en todo el tema de postulación a los subsidios disponibles, como decía Claudia, no solamente es el de la caja o el del gobierno, sino los del municipio o el municipio de la gobernación. Fuera de eso, para que ustedes puedan escoger el mejor crédito hipotecario de acuerdo a las necesidades y finalmente que se logren convertir en propietarios. Entonces a la familia les damos ese respaldo del acompañamiento y que el constructor pues es un constructor serio. Y al constructor también le damos, digamos, esa garantía de que las familias que nosotros estamos llevando sean unas familias preparadas que en realidad lo van a lograr. Entonces, bueno, eso es básicamente como todo el acompañamiento que hacemos y como les decimos, muy contentos de lanzar esta alianza porque me parece que estamos aquí uniendo dos esfuerzos y muy complementados pues porque tenemos pues mucha trayectoria en el sector y la idea es acompañarlos y llevarlos de la mano y que logren ser propietarios. Ese es como el mensaje. Básicamente, como para concluir es, si apenas voy a empezar y no sé cómo están mis condiciones, hagamos el diagnóstico financiero. Exacto. Si ya tomé la decisión y voy como a dar ese primer paso, camino a mi casa de Confama lo acompaña a irlo preparando. Y si ya voy a empezar a buscar la casa, tenemos a Vesta. Y Vesta tiene convenios en el Oriente, tenemos en el área metropolitana. Y se me faltaba algo muy importante, Claudia. Aparte de los aliados que tenemos, que son los constructores, los aliados que son las entidades financieras, son entidades que hemos escogido porque a ustedes les van a ofrecer las mejores condiciones. ¿En qué? Tasas, plazos, ¿cierto? Entonces también es importante, y otras opciones pues financieras que pueda haber en el mercado. Entonces, Diana, una pregunta, ¿Vesta es solo para afiliados a Confama? No, muy buena pregunta, Claudi. En Vesta atendemos afiliados y no afiliados.
clientes o no clientes de Argos. O sea, Vesta en realidad nace porque queremos mejorar la calidad de vida de las familias en Antioquia. Entonces cualquier familia puede acceder a Vesta. Y otra pregunta que no sé si se la están haciendo, pero yo la debo hacer y es, ¿Vesta tiene un costo para las familias? No, para las familias es completamente gratis y como les decimos, las llevamos de la manito para que no los vayan a enredar, a estafar, para que si tienen dudas las podamos solucionar, ampliarles las dudas, solucionarles las dudas y lograr conectar pues y que se vuelvan propietarios. Ese es pues como nuestro propósito. Perfecto, entonces, camino a mi casa con Fama, hoy estamos en el stand 74Ñ, 73Ñ, perdón, 73Ñ, y Vesta está al lado que es 74A, para que nos visiten, ya ustedes con lo que le hemos entregado saben si o van para camino a mi casa o vamos a buscar esa casa soñada con Vesta, que probablemente son de algunos de los proyectos que van a ver en las constructoras. Lo que hace Vesta es que me integra esos proyectos, me conecta con ese constructor, pero lo más importante, me sigue acompañando, no me deja solo en ese recorrido, porque seamos claros, eso no es algo que se logra en un mes, a veces ni siquiera en un año, como decía Diana, me pueden seguir acompañando 2 hasta 3 años más, porque los proyectos de vivienda hoy se están vendiendo con plazos hasta 4 años, entonces Vesta es un mentor, un aliado que me acompaña hasta recibir las llaves de mi vivienda. Ya para terminar, no sé si tenemos espacio de preguntas. ¿Alguna pregunta? Dale. Pues mira, la idea es que surge, sí, para vivienda de interés social nueva. Sin embargo, también tenemos alianzas con otras empresas que tienen outlet de vivienda usada, ¿cierto? Pero ustedes saben que para comprar vivienda usada, esa cuota inicial deben tener la lista, deben tener el dinero listo. Por eso es que cuando se ofrecen estos proyectos nuevos es porque tú tienes plazo de 2 o 3 años de ir pagando esa cuota inicial. Entonces depende de cómo estés tú, se te haría un diagnóstico financiero. Si tú ya tienes tu cuota inicial, podrías acceder a una vivienda usada, pero no podrías tener subsidios. O sea, tienen ventajas y desventajas, pero en ambos los podemos ayudar y conectar. Para la vivienda usada, la forma de comprarla es ahorro y crédito. No hay subsidios, solo hay un subsidio que la Caja otorga para los hogares o las familias que tengan condición de desplazados, a que hagan parte del registro único de víctimas con condición de desplazados. Si tienen esa condición, podrían pensar en la posibilidad de comprar una vivienda usada postulándose al subsidio de la Caja y ser beneficiarios. Es la única opción, listo. Entonces, como dice Diana, vivienda usada se compra con ahorro y crédito, probablemente el esfuerzo es mayor. En cambio, cuando hablamos de vivienda nueva, tenemos un sinnúmero de subsidios a los cuales podemos aplicar siempre y cuando pues estén disponibles. Buenas tardes. Este método que dices, por ejemplo, para lo de vivienda usada, en cuanto a ahorro y crédito, ¿aplicaría igual para casa lote si uno lo tiene? Resulta que en Confama tenemos también subsidios, que no hablamos de esos hoy porque hoy traíamos toda la información de vivienda nueva. Sin embargo, en Confama tenemos subsidios para mejoramiento de vivienda para las personas que ya tienen una vivienda, ¿cierto? Entonces hay un subsidio de mejoramiento de vivienda y hay otro que se llama construcción en sitio propio, que es para aquellas personas que tienen un lote, una terraza y que quieren construir. Ese subsidio también lo tiene Confama. Hoy en este espacio trajimos solamente vivienda nueva, pero te podríamos conectar en nuestro stand, también tenemos unas personas que te pueden brindar esa información. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Para acceder a los subsidios de Confama, ¿tiene que tener la constructora alianza con Confama? La constructora alianza. Resulta que como el proceso cambió y yo me postulo ya teniendo un proyecto de vivienda, los requisitos cambiaron. ¿Qué necesitamos nosotros pedirle a esa familia? Primero, que nos demuestre a través de una compraventa o un documento que haya firmado con ese constructor que sí está vinculado al proyecto. Y segundo, recuerde que yo ahorita les dije que el subsidio se entregaba de acuerdo a el tiempo de entrega del proyecto.
Entonces necesitamos que ese constructor nos entregue una documentación para que nos diga qué tan lejos o tan cerca la entrega de esa vivienda. Entonces, ¿eso cómo lo hacen? Con un avance de obras del proyecto firmado por el interventor. O sea, es un documento que entrega el constructor cuando la familia ya se postula. Pero, si yo soy usuario que apenas me voy a postular, la constructora tiene que haber hecho un proceso ante el FOBIS de Confama, que es el área encargada de todos los subsidios, para inscribir el proyecto como tal, inscribirlo, y presenta una documentación. Para cuando yo como familia me vaya a postular diciendo que voy a comprar en ese proyecto, digamos que ya haga parte del sistema de Confama de proyectos activos. Entonces, antes la constructora inscribe el proyecto como tal, inscribe el proyecto ante el FOBIS de Confama. Y dos, cuando yo ya me postule como familia, debe entregarme a mí unos documentos para demostrar que sí hay un proyecto, que sí me lo van a entregar dentro de corto plazo. Básicamente es, no sé si respondí tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, los esperamos en nuestro stand 73Ñ o 74A, si es o Camino a mi casa de Confama o Vesta. Muchas gracias. Julie, muchas gracias.